Queridos hermanos, un saludo muy especial para todos ustedes. Quiero desear que la presencia de nuestro Dios continúe con nosotros en esta hermosa mañana. Quiero manifestar mi deseo de que estamos muy contentos en la presencia de nuestro Dios por todas las bendiciones que Él ha otorgado en nuestro favor. Un saludo a la distancia a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos, a todos aquellos que sin duda alguna están esperando esta transmisión y los que la verán de manera posterior. Deseo que el Señor les bendiga y el Señor haga maravillas en su vida. Estamos disfrutando de un sábado soleado, estamos disfrutando de un día muy especial, quedo, como para escuchar la voz de Dios, su palabra hablando a nuestros corazones. Deseo de todo corazón que todos gocemos de la bendición de nuestro Dios. Sabemos de enfermedades, sabemos de crisis, hemos escuchado de situaciones difíciles, hemos escuchado cómo el Señor está manifestándose a través de su Espíritu Santo. Hemos escuchado las indicaciones claras y precisas de nuestras autoridades, pero nosotros seguimos confiando en el Señor. Y ese es nuestro tema, nuestra reflexión de esta mañana. A lo largo de la crisis, a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, a veces nosotros queremos obviar, queremos soslayar, queremos ignorar, y no tanto porque sea nuestro deseo, sino muchas veces porque estamos cansados, porque estamos, no sé si hartos, sino estamos un poco estresados y tóxicos ya de tanta información de tragedia. Pero eso es el tema de todos los días en los noticieros, ese es el tema de conversación en las plazas, en los mercados, en las reuniones familiares, en los encuentros fortuitos o a veces programados o de manera fortuita. Quiero decirte que haciendo un análisis profundo, pero sí un conteo general, así rápido, en las Escrituras, encontramos que a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los problemas, Dios siempre ha sido fiel y ha cumplido su promesa. Hoy decidí hablar contigo, compartir contigo una reflexión en torno a la frase Dios proveerá. Me di a la tarea, no terminé. Debo de ser honesto porque hay una cantidad de incidentes, una cantidad de historias, una cantidad bastante abundante de episodios en la historia de Israel, en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, donde Dios se ha manifestado y ha provisto. Cada vez que Israel pasaba una crisis, cada vez que su pueblo, cada vez que su nación tenía una circunstancia adversa, la presencia de Dios era constante en la dirección de su pueblo. Por eso esta mañana yo voy a comenzar con esta frase, Dios proveerá. Es como a decir que si estamos pasando un momento crítico, si estamos pasando escasez, si estamos pasando problemas emocionales, si estamos pasando un problema financiero, si estamos pasando un problema espiritual, ¿por qué no decirlo así? Problemas espirituales, problemas económicos, problemas sociales, Dios proveerá. ¿En qué parte de las Escrituras o en qué episodio de nuestra vida has encontrado esta perfecta provisión de Dios? Dios siempre ha provisto para su pueblo. Y quiero llevarte a uno de los textos con los cuales voy a comenzar y vamos a terminar en Génesis 22 con la historia de Abraham e Isaac, porque hay ciertos matices que quiero compartir contigo en esta ocasión. Así que vamos a la palabra de Dios y quiero llevarte a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Es un texto, mis queridos hermanos, es un texto maravilloso. Ustedes saben que la carta a los Filipenses fue escrita de una manera especial. Filipos se fundó como resultado de algunos soldados retirados que se fueron a formar colonias
así trabajaba el gobierno romano. Mandaba muchos soldados a que fueran a ciertos lugares, y aquí se dice, la historia marca que Filipos se fundó porque habían llegado a vivir una comunidad de soldados retirados, y de así se fundó. Era la estrategia romana para seguir invadiendo y conquistando naciones. Y en medio de esas circunstancias, este mensaje es claro. En medio de esas circunstancias, dice el capítulo 4 del libro de Filipenses, voy a darte oportunidad para que lo busques. Filipenses capítulo 4, versículo 19, lo tengo de una manera clara, lo tengo de una manera bien puntual, porque es un texto que nos revela y nos refleja una gran verdad en torno a lo que yo quiero tocar para ustedes y para nosotros en esta mañana. Así que el versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá. Esa parte es muy importante. Tú tienes testimonios de que han pasado más de, estamos hablando marzo, abril, mayo, junio, julio, más de 4 meses. Estamos entrando en el mes de agosto. Han pasado más de 4 meses en donde comenzamos a vivir toda esta situación desconocida para nosotros desde el momento cuando comenzó. Pero si estás viendo este video, si estás viendo esta transmisión, si estás escuchando esta reflexión, significa que eres un testimonio vivo de que Dios ha provisto para tu familia, que Dios ha provisto para tus necesidades, y que Dios ha provisto y que ha estado contigo. Y este es un punto que quiero resaltar. Los seres humanos somos muy dados a olvidar lo que Dios hace en nosotros. Los seres humanos somos muy olvidados a reconocer lo que Dios nos ha dado sin que nosotros se lo hayamos pedido. Porque Él es un Dios de amor, es un Dios que provee, es un Dios misericordioso, es un Dios fiel a su palabra. Un día de esto sería bueno que tomemos una libreta, una pluma, un lápiz, o en nuestras notas o en nuestras anotaciones en los dispositivos, y comiences a hacer una lista de todas las cosas que has recibido en estos 4 meses, sin que la hayas pedido. El punto es, hermanos, que nosotros con mucha frecuencia olvidamos las dádivas de Dios, olvidamos la grandeza de Dios, y somos un poco ingratos. Ingratos no porque Dios esté esperando que lo ayudemos, ingratos porque no desarrollamos el espíritu de agradecimiento hacia Dios. Mi Dios pues suplirá, mira lo que dice aquí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, todo lo que os falte. Es muy probable que en esta mañana le estoy hablando a alguien, o alguien me está escuchando, en donde comienza a hacer un recuento de las cosas y comienza a decir todo lo que le falta. Es probable que tú estés haciendo un recuento, dice: mira, no tenemos esto, no tenemos lo otro, y haces una cantidad. Mira, yo te voy a invitar mejor para que hagas un análisis y hagas una lista de las cosas que Dios te ha dado sin que tú las merezcas y sin que tú hayas hecho algo. Porque la promesa de Dios es que Él suplirá. Él es un Dios proveedor. Y quiero alentar en tu corazón esta mañana, mi querido hermano, mi querido amigo, para que seamos conscientes de que Él ha hecho provisión y seguirá haciendo provisión de acuerdo a las riquezas, como dice el apóstol Pablo. Hay otro texto que me llamó mucho la atención. Estoy hablando, hermano, para reflexionar en torno a la perfecta provisión que Dios ha hecho y lo seguirá haciendo. Me llamó mucho la atención el versículo 26 de San Mateo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 6. Tú sabes que en San Mateo capítulo 5 al capítulo 7 está el sermón del monte. Está el sermón que se expresó de una manera magistral y que ha sido el ejemplo y ha sido el discurso, algunos le han llamado el discurso maestro de Jesucristo. En medio de ese discurso el Señor hace una serie de recomendaciones. Y ahí está el capítulo 6 de San Mateo, cuando habla desde el versículo 30, 27 en adelante, cuando está hablando de la preocupación que los seres humanos tenemos, y cuando dice: no os afanéis, no os preocupéis. Pero me llama mucho la atención el versículo 26. Vamos a San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6.
en el versículo 26, hay una frase, más bien, una pregunta fundamental que el Señor Jesús le hace a los discípulos y le hace a los oyentes que están allí en la ladera del monte. Ahí en la ladera del monte Jesús expresó, y dice el versículo 26, qué pregunta tan más importante. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y entonces viene una pregunta fundamental. Esta es una pregunta de inflexión y una pregunta de reflexión, ¿sabían? Cuando ustedes van al libro Discurso Maestro de Jesucristo, que es un libro extraordinario, lo que nosotros le conocemos, las bienaventuranzas, vas a encontrar que en esta frase del Sermón del Monte, Jesús le está diciendo, ¿por qué no te valoras? Te estás comportando un poco menor que esas criaturas que ni piensan que van a comer y Dios las alimenta. La pregunta es clara, la pregunta es de reflexión. La pregunta dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando comiences a quejarte, cuando comiences a hacer una lista de las cosas que te hacen falta, piensa en ese gorroncillo, piensa en ese pajarillo, piensa en esa ave, que solamente se dejan guiar y son las que más agradecen a Dios con sus cantos, con sus trinos. El Señor Jesús está haciendo énfasis. Ahora, yo no te estoy reclamando absolutamente nada, ni estoy haciendo que te sientas mal. Lo que te estoy diciendo es que el interés que Dios tiene para que tú estés bien es sublime. El interés que Dios tiene para nosotros, sus criaturas, es que no nos falte nada. Hay evidencias textuales de eso. Y por eso, mis queridos hermanos, amigos, allá donde tú estás, en la lontananza, yo quiero recomendarte lo siguiente. Ve a la Biblia, analiza los pasajes históricos y mira la manera como Dios ha conducido a sus hijos. Siempre ha provisto, siempre ha provisto. Ahora la pregunta que el Señor Jesús hace, a sus discípulos después de describirle, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis? El versículo 26 de San Mateo 6 dice, mirad las aves del cielo, observa los pajarillos, observa las aves, estos animalitos hermosos, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, Él las alimenta. Y viene la pregunta casi de inflexión y le dice, ¿por qué no te valoras más que estos animales? El Señor Jesús dice, ¿no valéis vosotros más que ellos? Claro que sí. Así que, mis queridos hermanos, la próxima vez que comiences a enumerar las cosas que te faltan, la próxima vez que comiences a enumerar y a quejarte de las cosas que no tienes, mejor enumera las cosas que Dios te ha dado. En estos más de 4 meses, si esta mañana tú me estás observando, si en esta ocasión tú me estás viendo, si estás escuchando esta reflexión, significa que estás vivo. Y si estás vivo es señal de esperanza y de grandes oportunidades. Y si estás vivo significa que Dios ha provisto. Porque no es posible que por tu esfuerzo tú digas, ¿sabes qué? Yo he superado esta crisis, yo he superado este tiempo, yo estoy bien por mi dinero, por mi capacidad, por mi inteligencia. Eso sería una arrogancia. Porque los seres humanos estamos vivos porque Dios lo permite. Los seres humanos en este momento hemos pasado lo que hemos pasado y Dios ha sostenido, ha estado con nosotros. Hay un texto en el profeta Isaías y también lo menciona uno de los salmos. Dice, yo me acosté y me levanté porque la mano de Jehová me sostuvo. Así que, querida familia, es muy claro que el Señor Jesús está dando la gran oportunidad de que reconozcamos su grandeza, de reconocer su poder, porque Él siempre ha provisto para nuestras necesidades. Hay otro texto. Yo estoy haciendo reflexiones en torno a lo que Dios provee. Me llamó mucho la atención este texto, Salmos 81:10. Miren lo que dice
Eso a veces como que pega duro algunos textos, pero solamente estoy yendo porque yo quiero que regresemos. Ahorita vamos a llegar a Génesis 22, donde está la máxima expresión de la providencia o del beneficio que Dios le da a los seres humanos. Mira lo que dice Salmos, capítulo 81, versículo 10. Salmos 81, 10. Dice lo siguiente, y esto pareciera ser un regaño de Dios, pero vamos a tomarlo para entender que el Señor está actuando en favor de nosotros. Dios está actuando en favor de sus hijos. Dios está actuando en favor de sus familias. Dios está actuando. Los planes de Dios siguen corriendo, los planes de Dios siguen actuando. Dios está actuando en medio de todas las cosas. Aprendamos a quedar quietos, aprendamos a quedar quedos, aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a seguir indicaciones de Dios. Nosotros nos desesperamos. Es muy probable, querida familia, es muy probable, querido hermano, querido amigo, es muy probable que Dios haya permitido que uno de tus familiares bajara al descanso. Es muy probable. Y que probablemente tú estés ahí en tu interior diciendo, pastor, eso no es cierto. Porque nosotros confiamos en su palabra, pero nosotros confiamos y esta enfermedad arrebató a mi padre, arrebató a mi madre, arrebató a un tío, arrebató a un familiar, a mis abuelitos. Es cierto, es muy probable que eso haya pasado, pero no ha sido la voluntad de Dios así. Hay un enemigo que está en contra de los planes de Dios, pero no significa que tus padres murieron porque Dios estaba enojado con ellos. No, así Dios lo decidió, porque para muchos la muerte será el mejor remedio ante todo lo que va a venir. Dios está llamando a sus santos, Dios está llamando a sus hijos, los está guardando. Nosotros debemos recordar que los planes de Dios no conocen ni premura ni demora. Dios cumple sus promesas y Dios sabrá el momento oportuno cuando nos dará la explicación para que en la eternidad estemos satisfechos por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Pero veamos lo que dice Salmos 81:10. Salmos 81:10 dice, a veces es como una sátira divina, ¿no? O un sarcasmo divino. Dice el versículo 10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Me llama la atención este Salmos, me llama mucho la atención. Es un recordatorio. Ustedes saben que a Israel se le dijo, y lo vas a repetir, ¿cuál era la historia que se había pedido que se recordara por muchas generaciones? La mano poderosa de Dios sacando a su pueblo de la esclavitud de Egipto y cómo Dios los iba guiando a través de los años. Eso es lo que tenían que repetir y lo repetirás a tus hijos. Yo te saqué de Egipto, yo te saqué de esclavitud, yo te saqué. Esa era una historia que nunca debieron olvidar. Y nosotros muchas veces olvidamos cómo Dios nos ha sacado de ese problema. Y vamos y nos metemos en otro y Dios nos vuelve a sacar. Y nos metemos en otro y Dios nos vuelve a sacar. Dios ha sido fiel con su pueblo y lo seguirá haciendo hasta el final. Hay evidencias bíblicas en donde hasta el final de sus días, si tú lees Daniel capítulo 12, versículo 1, aparecerá en medio de una crisis, en medio de un conflicto, en medio de las tribulaciones que van a aparecer. Dios ha sido fiel y dice, aparecerá Miguel para rescatar a su pueblo, a todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Hoy no vamos a hablar de cuáles son las condiciones de permanecer en ese pueblo, porque no es el caso. Yo solamente quiero manifestarte en esta mañana que si estás vivo, si estás gozando de tu familia, si estás con tus hijos, si estás con tus padres, si estás con tu familia, si puedes contarte entre los vivos, significa que es una gran noticia, es una gran esperanza, porque Dios ha sido fiel y lo seguirá haciendo contigo. Si mañana pasara una cosa desagradable para nosotros, pero una alegría para Dios, confía en Él, que Él sigue proveyendo y Él sigue sustentando a sus hijos. Te pudiera dar evidencia de cómo sustentó a los profetas, te pudiera dar evidencia de cómo les dio pan, de cómo les dio agua a su pueblo, te pudiera dar evidencia de cómo la nación estaba oprimida y Dios permitió los recursos y Dios proveyó los alimentos para alimentar a su pueblo en medio de crisis,
en medio de circunstancias difíciles. Por eso, hermanos, esta mañana yo quiero invitarte en el nombre del Señor para que tú tengas esa gratitud por lo bueno, por lo justo, por lo maravilloso, porque Dios siempre ha provisto. Dice el versículo 10, lo voy a repetir: yo soy Jehová tu Dios. Esa es la garantía. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué dice el versículo? Que te hice subir de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Está hablando de suplir necesidades. Está hablando, ¿qué más necesitas? Yo lo voy a dar. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, de seguro Él lo va a dar. Hermanos, confiemos en que Dios va a seguir proveyendo. A veces tenemos miedos de los recursos que se agotan, pero ¿quién es el dueño de los recursos? A veces tenemos temor de la falta de finanzas para hacer aquellas cosas. Si bien es cierto, hermanos, que esta pandemia vino a quitar todo aquello. Hermanos, estaba leyendo un artículo en esta semana que quedé impactado. Un artículo de muy teológico, pues. Muy teológico. Ahí hubo un debate. Hay algunos ministros religiosos, hay algunas asociaciones religiosas que se están manifestando en contra del gobierno, diciendo que por qué se están abriendo otros lugares y no permiten que los templos se abran. En ciertos países están dando la apertura a los templos, pero de manera restringida, no mucho de esto, y se han postulado los líderes espirituales. Escuché a uno de los famosos predicadores de la iglesia de California decir, haciendo un desafío al gobernador del estado y un desafío al gobierno federal, diciendo: Señor, o entramos todos o no entra nadie. O entramos todos o no entra nadie. El presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos en el sur del estado se manifestó diciendo que no van a permitir la entrada hasta que no regresen todos. Pero en el fondo me quedé pensando, yo tengo que investigar un poquito. Y entonces recordé que hay una página muy interesante, después se las voy a compartir, donde encontré este artículo que dice lo siguiente: todo lo que Dios ha provisto para este tiempo ha sido para bien de sus hijos. Todo lo que Dios ha provisto para este tiempo ha sido para el bien de sus hijos. Hermanos, tengo algo que decirles. Hoy los grandes predicadores no se paran en los templos porque sienten que no hay gente que los esté observando. Yo agradezco a Dios porque a través de esta plataforma le estamos llegando a muchos corazones, estamos llegando a muchas personas. ¿Dónde están los grandes predicadores? No salen a escenario porque no hay quien les aplauda, porque no hay quien los admire, porque no hay quien esto. Después de ese artículo me fui a otra página donde dice: se acabó la admiración a los héroes, se acabó la admiración a los ídolos, se acabó la admiración. Hermanos, todo lo que Dios ha provisto en medio de todo esto ha sido para bien. Ha sido para bien. Hoy nadie habla de la estrella del básquetbol. Hoy nadie habla de la estrella del fútbol. Hoy nadie habla de la estrella del rock. Nadie. Dios está proveyendo cosas para sus hijos. Y si este encierro aparente nos está haciendo reflexionar para que reconozcamos, ya dejemos de hablar de la estrella de fútbol, ya dejemos de hablar de la estrella del gran predicador, dejemos de hablar de esta figura y comencemos a ver a ese Dios que está haciendo su trabajo de manera poderosa, de manera silenciosa, a través de esta crisis aparente, para guiar y conducir a su pueblo. ¿No sería bueno, hermanos, que en lugar de estar viendo todo lo que me falta, me quitaron los partidos de fútbol, me quitaron los conciertos, me quitaron las grandes campañas donde almacenábamos cientos y miles de personas admirando y adulando a los grandes predicadores, y en lugar de eso Dios dijo: voy a desviarle su atención y ahora quiero que me miren a mí, porque yo soy el que proveo, porque yo soy tu Dios? Mira lo que dice el Salmo 81. Mira lo que dice el Salmo 81. El versículo 10 dice: yo soy Jehová tu Dios. Mírame a mí. Yo soy Jehová tu Dios. Mírame a mí.
Al principio debo de confesar que la vida estaba organizada de acuerdo a las circunstancias externas. Viajar, salir, predicar, trabajar, y la vida estaba organizada así. Pero esto vino a romper esquemas, vino a romper paradigmas, vino a romper tradiciones, vino a romper modelos, y ahora tenemos que acostumbrarnos. Y qué bueno sería, hermanos. Hoy mi mente no está en el gran predicador, hoy mi mente no está en la gran actividad, hoy mi mente no está en la figura X, ahora mi mente debe estar en ese Dios. Yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto, abre tu boca y yo te la voy a llenar. Qué hermosa experiencia, qué hermosa descripción de parte del cielo. Qué hermosa oportunidad para reconocer a Dios como el proveedor, para reconocer a Dios que el que sustenta a sus hijos, el que sustenta a su familia, el que sustenta a su pueblo, Él va guiándolos y nos va a llevar hasta el puerto seguro. Quiero llevarte ahora a Génesis capítulo 22. Esta historia la hemos conocido muchas veces. Muchas veces hemos conocido esta historia, pero quiero sacarle desde otra perspectiva. En medio de una crisis emocional, en medio de una identidad de fe, en medio de una crisis de identidad del patriarca, en medio de un programa y proyecto de vida, aparece una prueba que muy pocos podríamos soportar. Esta experiencia que tuvo Abraham con Isaac, hermanos, debe ser una experiencia aterradora. Debió ser una experiencia difícil, debió ser una experiencia, pero aquí estaba en juego la fe, estaba en juego la promesa, estaba en juego el futuro y estaba en juego muchas otras cosas, hermanos. Pero quiero decirte lo siguiente, hay una verdad fundamental. Mira lo que vamos a ver en el capítulo 22 del libro de Génesis. Yo quiero invitarte para que busques tu Biblia en el capítulo 22 del libro de Génesis. Versículo 1 dice lo siguiente. Quiero detenerme en estos minutos para que reflexionemos juntos. Aconteció después de estas cosas, después de entre el pacto de Abraham y Abimelec, después de la fidelidad, después de esa situación a veces de alto riesgo de fidelidad, dice el versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y no está escondido nada. Aquí no hay nada escondido, hermanos. Moisés registra este incidente diciendo, después de todo esto, de su fidelidad, después de ese pacto, ahora Dios está probando a Abraham. ¿Cuántos de nosotros sentimos que en este periodo hemos sido probados? Se probó nuestra fe, se probó nuestra fidelidad, se está probando nuestras convicciones, se está probando nuestra esencia, se está probando nuestro ser, se está probando, hermanos, la contextura de lo que estamos hechos, como normalmente se dice, aquí estamos viendo de qué estamos hechos. ¿Has descubierto, mi querido hermano, que Dios ha sido fiel? ¿Has descubierto o te están haciendo daño las bendiciones de Dios? ¿Te están haciendo daño las bendiciones de Dios? ¿Has descubierto en qué Dios te está probando? ¿O solamente estás disfrutando y a veces ni disfrutando porque no reconoces que las bendiciones que hemos recibido de Dios durante este periodo han sido porque Él las ha provisto, porque Él las ha dado, porque Él es fiel a su promesa, porque Él es fiel a su palabra? Es muy probable que no estés disfrutando las bendiciones de Dios porque piensas o pensamos que es obligación de Dios darnos, como los edomitas en el tiempo de Malaquías, como los israelitas en el tiempo de Malaquías, cuando le dijeron a Dios, ¿en qué hemos de volvernos? Porque ellos dijeron, mira, si nosotros nos hemos ido de ti, si nosotros nos hemos alejado, es por tu culpa.
Ahora, ¿en qué tenemos que volvernos? A ese grado de cinismo llegó Israel, y a ese grado de cinismo llegamos nosotros, a creer que las cosas que hemos recibido las estamos recibiendo porque somos buenos por naturaleza. El texto dice, y probó Jehová y probó Dios a Abraham. ¿Has descubierto que Dios te está probando en este tiempo? Dios está probando a su pueblo. Es probable que te estén haciendo daño las bendiciones de Dios, que te estés ensimismando, que te estés encariñando con los bienes, que te estés llenando de compromisos, pero compromisos que no tienen que ver con tu salvación. Es muy probable que tú estás haciendo planes, y no es malo hacer planes. No es tan mal la idea, no es mala la idea de construir tu futuro, de desarrollar tu proyecto de vida, de ser un emprendedor, no está malo. Pero si tu emprendimiento, si tu proyecto de vida no contempla la presencia de Dios, entonces las bendiciones de Dios te están haciendo malo, te están haciendo daño. Dios probó a Abraham y nos está probando a nosotros. Yo quiero ir en ese sesgo, aunque es muy probable que Dios no esté tan interesado en que le entregues un hijo como en el tiempo de Abraham, pero hay cosas de mucho valor que podrían ser entregadas en el altar. Pero escúchame una vez, de una sola vez. El versículo 2 dice lo siguiente: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. Toma ahora, no le está diciendo dentro de todos, tu único hijo. Y la suerte está aquí, hermanos, y la idea está aquí. Tu único Isaac, a quien amas. Nunca Dios te va a pedir algo que tú no amas. Dios nunca te va a pedir algo que no amas. ¿Por qué concluyo con esta historia? ¿Por qué estoy concluyendo con este incidente? Porque basta y sobra las evidencias de que Dios provee. De que Dios provee. Si de la nada Dios te dijera, dame eso, podrías tener razón, Señor, pero si apenas estoy entrando, yo no sé de qué se trata. Pero te rodeé de evidencias de que Dios ha sido fiel. Y lo que te pide no es aquello que tú no amas. Dame acá tu hijo, tu único Isaac, al que tú amas. ¿No será, mi querido hermano, que estás amando cosas de más? Yo por eso dije que iba a ir sin alterar el orden, sin alterar el principio bíblico. Yo quiero ir de manera lateral, de manera paralela a esta historia, porque yo quiero sacar otras ventajas espirituales, tanto para mí como para ti. Dios te pide lo que amas. Dame eso que amas. Ahora Dios nos quitó a nivel mundial todas aquellas distracciones. Él las permitió, porque en su providencia está permitiendo cosas para su pueblo, de bien para sus hijos. ¿Por qué te peleas? Porque cancelaron. Y te puedo decir algo. Yo conozco a alguien de manera muy cariñosa, muy especial, que íbamos a asistir, te lo voy a decir ahora, y a veces platicamos y le digo, ya estuve a punto de decir su nombre, pero no lo voy a decir. Íbamos a ir a ver un partido de fútbol, nos íbamos a ver en cierta ciudad. Era un partido atractivo, ambos le vamos al mismo equipo, y entonces el partido estaba bueno, y le digo, mira, yo voy a ir hacia otro lugar y paso ahí el fin de semana y nos da tiempo de ir con... No te hago larga la historia. Consiguió los boletos, consiguieron los hoteles, se fueron a la ciudad, disfrutaron la ciudad, se fueron al partido, y esa noche dijeron que el partido estaba suspendido, o por lo menos no iba a haber función. Y entraron los sentimientos. Entonces, después de un mes, dije, Señor, qué bueno. Ahora, mis queridos hermanos, Dios en su providencia nos ha quitado los shows, nos ha quitado los espectáculos, nos ha quitado nuestros héroes, nos ha quitado nuestras heroínas, nos ha quitado nuestros dioses, nos ha quitado las imágenes, nos ha quitado el espectáculo. Es más, nos ha quitado, yo conozco y sé de personas que están frustradas, o por lo menos en la primera etapa estaban frustradas porque no iban a ir a la iglesia y les tocaba hacer esto y les tocaba hacer otra.
En esta situación descubrimos que nuestra adoración era falsa, que nuestra adoración era pretenciosa. Dios le dice: yo soy Jehová tu Dios. Mírame a mí, yo he hecho provisión, yo te estoy guiando, yo te estoy alimentando, abre tu boca y yo te la voy a llenar. Pero mírame a mí, porque yo soy tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. Por eso termino con esta historia, por eso estoy terminando con Isaac, porque esta es una prueba y Dios está probando a su pueblo. Mira que me quedé en el versículo 2 y no he llegado al versículo 8, que es el texto base que yo tomé para esta reflexión. Pero el versículo 2 dice: toma ahora tu hijo. No de los otros, es tu hijo. Si a mí me dieran a escoger esto, cuando yo prediqué, mis 3 hijos estaban pequeños, y creo que estábamos en la Ciudad de México, y yo prediqué de esto y dije lo siguiente: por muy malos que los seres humanos seamos, pero si alguien me pide sacrificar un hijo, yo prefiero decirle: Señor, mátame a mí. Porque en el interior hay algo extraordinario. Los hijos probablemente nunca lo van a entender hasta que sean padres. Los hijos jamás lo van a llegar a entender hasta que sean padres. Pero te digo una cosa: que Abraham lo estén confrontando, que Abraham le esté diciendo: tu único hijo, tu hijo Isaac, hasta por nombre, ese Dios, eso que amas tiene nombre. Dios te está diciendo en esta mañana, querido hermano, querido amigo, Dios te está diciendo en esta mañana: reconóceme a mí, yo soy tu Dios, te he dado de comer en estos 4 meses, he cuidado a tu familia, yo te saqué de ese problema, he provisto esto y te sigues quejando. Ahora yo te voy a pedir una cosa: te estoy probando, Abdías, te estoy probando, Jared, te estoy probando, Irving, te estoy probando, Dayani, te estoy probando, Betty, te estoy probando. Dame acá tu hijo, número 1. 2, tu único Isaac. Número 3, a ese hijo que amas. Dámelo acá. Familia querida, podríamos pasar en reflexión en torno a este texto, pero yo quiero avanzar para decirte lo siguiente: Dios te está probando en este tiempo. Dios está probando a tus hijos. Dios está probando tu fe. Dios está probando. Si esta mañana tú me estás escuchando, si en esta ocasión tú estás viendo este video, significa que estás vivo. Si lo estás escuchando y lo estás viendo, significa que tienes oído, que tienes vista. Pero si perdiste la vista y lo estás escuchando, significa que sigues vivo. Agradece a Dios por las cosas que te da y reconócelo como el Dios de tu salvación, como el Dios que te sacó, como el Dios que te liberó, como el Dios que sustenta, como el Dios que da oportunidades, como el Dios que provee, como el Dios que alimenta a tu familia. Abre tu boca y yo te la llenaré, dice el Señor. Pero hoy el Señor te está probando. Hoy el Señor está probando a sus hijos. Miren qué consistió esta prueba. Versículo 3. Estamos en Génesis 22, versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Se fue al lugar que Dios le dijo. Qué extraordinario seguir las indicaciones en esta prueba, seguir las indicaciones en todo este proceso, seguir las indicaciones de Dios. Cuando reconozcamos que Dios es nuestro sustentador, cuando reconozcamos que Dios provee, cuando reconozcamos que Dios nos alimenta, entonces seremos dóciles en seguir las indicaciones de Dios. Pedro lo dijo: Señor, no lo entiendo, no lo sé, Señor, hemos pescado toda la noche, pero más porque tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Versículo 5, hermanos. Estoy en Génesis capítulo 22. En el versículo 5 dice lo siguiente: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
tengo tiempo para entrar en los elementos, en los utensilios que tienen un significado especial a la luz de las Escrituras. Algún día vamos a hablar de eso. Yo solamente quiero resaltar la constante provisión que Dios hace para sus hijos fieles. Entonces habló Isaac a Abraham. Ahora la víctima comienza a reaccionar. Ahora la víctima, es como cuando tus hijos te pueden preguntar a ti, papá, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de que tú hayas comprometido tu palabra con Dios? ¿Por qué no nos preguntaste? Es como cuando alguien te está diciendo, bueno, si tú quieres meterte en eso métete tú, pero a nosotros déjanos libres. Pero ahora la víctima, si me aceptan el concepto desde la perspectiva histórica, bíblica, ahora la víctima, que es Isaac, comienza a platicar y a dialogar. Y dice lo siguiente, estoy en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Una aseveración más que en el corazón de Abraham hay un dolor. Una evidencia más de lo que Abraham está haciendo es algo que le está doliendo en el corazón, pero la palabra de Dios supera más sus expectativas. La voluntad de Dios supera más nuestros deseos. La orden de Dios es superada por nuestras inclinaciones humanas. La orden de Dios debe de ir mucho más arriba de nuestras pretensiones humanas. Ahora Isaac le dice, Padre mío, y Abraham le contesta, dime, hijo mío. Y el verso 7 continúa diciendo lo siguiente, y él dijo, he aquí el fuego. He aquí la leña, he aquí todo lo demás. Y dice Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo Abraham le puede decir? ¿Cómo Abraham le puede decir a su hijo, hijo, es que no hay, es que eres tú? No podría decirle. Pero si nos vamos un poquito a la derecha y nos alineamos a esta historia, imagínate cuál sería la pregunta en tu familia, cuál sería tu pregunta ante Dios. Señor, ¿es cierto me has provisto de leña? ¿Es cierto me has dado de comer durante esos 4 meses? Es cierto, pero ¿por qué me pides más? ¿Por qué me estás pidiendo lo que amo? ¿Por qué me pides esto? Y aquí viene la inflexión. Y aquí viene la respuesta del criado. Aquí viene la respuesta de Dios. Dice el versículo 8. Y respondió Abraham a la pregunta. Esta es fe. Esto es fe. Esta es convicción. Esta es prestanza. Esta es certeza. Estas son convicciones. Estas son convicciones arraigadas, fundadas en la convicción bíblica, espiritual, en la cosmovisión bíblica de Dios, en la percepción que tengo de Dios como mi proveedor. Si no me dejó en el primer mes de todo esto, ¿cómo me va a dejar ahora? La pregunta que hace Isaac le dice, Señor, Padre mío, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el holocausto, hemos caminado, ¿dónde está la ofrenda? Pero vamos a la pregunta, versículo 7. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Aún sabiendo que Abraham sabiendo que la ofrenda era su hijo, aún sabiendo Abraham que era una petición directa de Dios, del pacto que Dios había hecho con él, él dijo, dame acá tu hijo Isaac, al hijo que amas. Dios ya le había dado indicaciones claras. Caminan hacia el monte, van ascendiendo, y ahora viene la pregunta trascendental. Señor, Padre mío, tenemos todo. ¿Dónde está la ofrenda? ¿Dónde está el cordero? Oh, en esas preguntas, hermanos, tengamos cuidado con nuestras respuestas. Tengamos cuidado con nuestra respuesta. Es probable que tú hayas sufrido, como algunos de nosotros, de desempleo. Es muy probable que te hayan despedido del trabajo. Es muy probable que estés pasando crisis
Pero ten cuidado cómo le respondes a tus hijos. Ten cuidado cómo le respondes a tu esposa. Ten cuidado cómo le respondes a tu esposo. Ten cuidado cómo respondes esas preguntas cruciales. ¿Por qué no tenemos trabajo? ¿Por qué no tenemos para comer? ¿Por qué no tenemos para la renta? ¿Por qué no tenemos? Cuando tus hijos te preguntan, cuando tu esposa te pregunta y te ve, mira la respuesta de Abraham. Abraham sabía que la ofrenda era su hijo. Abraham sabía que no tenía otra respuesta. ¿Qué le digo? Pero Abraham fue prudente porque había constatado que Dios lo había guiado. Había constatado que Dios lo había librado una y otra vez. Abraham tenía la evidencia clara en su mente de que Dios había sido bueno con él una y otra y las veces que fueran necesarias. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Hijo mío, Dios proveerá. ¿Cómo? Dios proveerá. En medio de la crisis, en medio de la turbulencia, en medio de los sinsabores, en medio de la escasez, en medio de todo aquello que el mundo llama tragedia, en medio de todo esto, este hombre esta mañana te dice a ti, me dice a mí, en medio de tu escasez, Dios proveerá. Dios proveerá. Mira cómo dice el versículo 14. Y yo con esto estoy terminando. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando tu esposa, cuando tus hijos, cuando las personas de tu alrededor te pregunten, sí, hemos comido, pero ¿por qué pasamos crisis? ¿Por qué no tenemos? Cuidado con lo que respondes. Abraham no contestó, no dio una respuesta simple. Abraham dio una respuesta de convicción. ¿Cómo le digo a mi hijo que Dios ha sido malo? ¿Cómo le digo a mi hijo que los culpables fueron aquellos? ¿Cómo le digo a mi hijo que Dios no me ha dado de comer en el pasado? ¿Cómo? No puedo. Esta es una experiencia relacional. Esta es una experiencia vívida. Esta es una experiencia arraigada en principios. Esta es una experiencia extraordinaria. En medio de tu crisis, Dios ha provisto. Va a seguir proveyendo porque Él es fiel. Querida familia, queridos hermanos, cuidado cómo respondemos. Abre tu boca, dice el Señor, y yo te la llenaré. Quiero invitarte a hacer una oración. En el nombre del Señor, yo te invito a que reconozcas a Jehová como tu Dios, como el proveedor, como el que sustenta, como el que da, como el que está allí para alimentarnos. Y como dice una inspiración, no tenemos nada que temer hacia el futuro, a menos que olvides cómo Dios ha provisto tu vida en el pasado. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Esta mañana, oh Dios, gracias porque has sido nuestro Dios en el pasado. Eres nuestro Dios en el presente y seguirás siendo nuestro Dios que provee lo que más necesitamos. Dios proveerá. Una respuesta arraigada en verdades, una respuesta arraigada en convicciones. Danos el gozo, Señor, que sea nuestra respuesta en medio de la crisis que podamos enfrentar. En tu nombre, Señor, pedimos bendición para todos mis amigos, para todos mis hermanos, para todos aquellos que están viendo esta transmisión y que la verán en el futuro. Gracias por amarnos, gracias por escucharnos, gracias por perdonar nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.